Bueno, en este video hablaremos sobre el libro La química en la cocina de José Luis Córdoba. En este video hablaremos sobre el capítulo número 1 que se titula De compras. Este capítulo lo dividí en 6 partes. La primera parte se llama Constituyentes de los alimentos. En esta parte se habla sobre todos los componentes de los alimentos, los cuales son 3. El primero son los carbohidratos, en segundo lugar las proteínas y por último las grasas. Cuando hablamos de carbohidratos, en el libro nos hacen referencia a ejemplos como lo que sería el arroz, el pan, las frutas y principalmente los azúcares. Cuando nos hablan de azúcares, hacemos referencia a lo que sería la glucosa. Nos dicen que estos carbohidratos se componen de elementos como lo que sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y nos hablan de los tipos de glucosa. En segundo lugar, hablamos sobre las proteínas. Estas pueden poseer elementos como lo que sería el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, también elementos como lo que sería el azufre, el fósforo, entre otros. Estas se usan o tienen su funcionamiento en la formación de las uñas, de lo que serían los cartílagos, el pelo. También estas se encuentran en lo que serían las enzimas, los anticuerpos, sangre, leche y lo que sería la clara de huevo, entre otros muchos donde se encuentran las proteínas. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de que estas están formadas por los llamados aminoácidos en cadenas que pueden ser rectas, dobladas, enrolladas. Un ejemplo claro de las proteínas sería la hemoglobina, la cual es una proteína que se encuentra en la sangre, de la cual hacen referencia en el libro. Por último, en esta parte de las proteínas nos hablan sobre la desnaturalización, que quiere decir que las proteínas son delicadas, por lo tanto, estas tienden a modificarse por agentes físicos o químicos. Por último, hablamos sobre las grasas, en donde nos dicen que estas no están constituidas, o sea, estas, en cambio de las otras, no están constituidas por estructuras que se repiten. Estas son insolubles en agua y que la molécula común o típica de grasa es la glicerina. Bueno, en el capítulo número 2 hablamos sobre lo que sería, o sea, se titula más componentes de los alimentos. En este hablamos varios términos que se usan en la cocina, como lo que serían los ácidos orgánicos, que sería el ejemplo de los ácidos cítricos, como lo que sería la naranja, el limón, el toronjo. Y dicen que los ácidos prolongan la vida de los alimentos. Después hablamos como lo que serían los conservantes, que son grupos de antioxidantes para la comida, las enzimas, que están orientadas a todas las reacciones químicas que se dan en el organismo, otras como lo son los aditivos, los neutralizantes, las esencias y los colorantes. En la tercera parte hablamos sobre lo que sería conservar los alimentos. Se titula Conservar los alimentos. Nos explican 3 formas de conservar los alimentos. La liofilización, que es el secado por congelación para eliminar el agua del alimento. El salado, en donde dice que se deshidrata la carne por medio de sal para eliminar todas las bacterias o para que mueran todos los microorganismos. Y el tercero es el ahumado, en donde se seca y se matan todas las bacterias a través del humo. Después hablamos sobre otro capítulo que se titula Envasado y empaque de alimentos. En este se habla sobre que el envasado, el empaquetamiento de alimentos, no es solo para conservar estos, sino para facilitar también el transporte y para que se vean más estéticos. De este nos hablan, por ejemplo, el método de enlatado, el laminado, los envases de vidrio, las envolturas de plástico, entre otras. Después hablamos en el capítulo número 5 sobre lo que serían los refrescos y las cervezas. Cuando nos hablan de los refrescos, hablamos principalmente de bebidas endulzantes, nos nombran características de estos y nos dicen que un dato importante es que los saborizantes que se dan en estos tienen más de 24 compuestos químicos. Después hablamos sobre la cerveza, en la cual nos explican que cualquier azúcar puede ser atacada por microorganismos y con cierto cuidado esta bebida puede tender a ser ligeramente alcohólica, que ahí es donde se produce el proceso de
maduración o de fermentación. Entonces nos explican el proceso en donde se dice en donde se resalta la germinación, la maceración, fermentación y la maduración. Después, por último, en la parte número 6 tenemos lo que serían algunos elementos, algunos alimentos industrializados. Entonces, en esta nos ponen el ejemplo de todo lo que sería la margarina, la harina, las pastas y las salchichas. Gracias.